Ok, pues los dejo con Freddy, quien nos va a compartir estos temas tan interesantes. Es Freddy Aguilar Sam. Freddy, platícanos cuántos años llevas en la institución. No, pues yo soy más viejo que la institución misma. Pero bueno, sí, ya ando como unos 26 años quizás. Perfecto, toda una vida. I'll leave the computer before 7, don't worry. Sí. Okay. Como 30, dice mi esposa. You want to do something if you want to. ¿Como 30? Bueno, es toda una vida y toda una enseñanza, ¿no? Y aparte, pues, pues bueno, compártenos estos temas de la herbolaria, cómo nos ayudan en nuestra vida, cómo usarla, y algunos consejos de cómo hacer la práctica del yoga de una mejor forma, y pues cómo reeducarnos en cómo nos estamos alimentando. Te cedo la palabra, Freddy, por favor, adelante. Yo se la cedo a Alejandrina y luego la tomo yo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Soy Alejandrina Rodríguez y hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a muy respetable Freddy Aguilar Sam. Él es licenciado titulado de Medicinas Alternativas en la Escuela Superior de Medicinas Alternativas Complementarias en Puebla, Puebla. Cuenta también con un gran número de diplomados en acupuntura, moxibustión, iridología, mecánica cuántica en las enfermedades crónico-degenerativas, campos electromagnéticos pulsantes de baja frecuencia, ozonoterapia, reflexología, manejo interdisciplinario de diabetes mellitus y enfermedades crónico-degenerativas, manejo interdisciplinario de urgencias médicas y rehabilitación post-trauma, enfermedades cardiovasculares y respiratorias e infectocontagiosas, farmacología clínica y manejo de adicciones y toxicología, par biomagnético y bioenergética. Es también licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y detenta la maestría en Ingeniería Económica y Financiera en la Universidad La Salle en Ciudad de México. Su experiencia laboral también es muy rica e importante, pues por el lado de la salud ha ejercido en diferentes instituciones como el Centro de Salud T2 Ajusco, Coyoacán, Clínica Torre del Sector Privado, Consultorio Privado Centro Médico Naturista Cuaunicolt, y en el otro ámbito diversas e importantes cargos como Director General de Programación y Presupuesto y Coordinador de Asesores de la Tesorería General en la Honorable Cámara de Diputados. Asesor en la Fiscalía Auditorial en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión para la Planeación y Desarrollo del Departamento del Distrito Federal, coordinador de proyectos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y jefe del Departamento de Comercialización de Arroz y Frijol en Conazufo. Ha impartido diversos cursos y talleres sobre yoga, meditación, pranayama, switching kinesiológico y medicinas alternativas. Ha publicado en el periódico El Economista y en el semanario Cambio. Desde hace más de 30 años es miembro activo de la red Gran Fraternidad Universal, GFU. En esta institución ha alcanzado el grado de GTools y desempeñado cruciales cargos como coordinador y director en la Escuela de GTools y de Yamines. Y fue miembro de la administración en la Casa Sede Mundial en Ciudad de México. También es miembro del Club Asturiano. Y en esta noche impartiré el tema Impacto sinergético de la atención integrativa con herbolaria, yoga y reeducación alimentaria. Y pues queda con ustedes Freddy Aguilar Sam. Muchas gracias, Alejandrina. Pues ya acabamos, ya nos fuimos, ¿no? Ya dijimos todo. Todo más grande que la presentación. Bueno, vamos a presentar. Currículum. Vamos a hablar un poquito de este tema. Este tema es parte de una investigación que se hizo, o que hice yo, que realicé, ya vamos a ver más adelante, en un centro de salud de la Secretaría de Salud. Y bueno, en la tesis fundamental aquí era la hipótesis de mostrar que la atención integrativa es más eficaz y eficiente que la medicina convencional, ¿no? Y eso fue.
¿Cómo hicimos el impacto sinergético? Bueno, lo medimos en la atención integrativa con herbolaria, yoga y reeducación. Y esa fue la tesis. Sin embargo, estamos ahorita en este evento de la red No se GFU. escucha bien. ¿Se escucha bien? A ver, ¿qué pasó? Yo sí te escucho perfectamente. ¿Sí? Trate, Ok. sí, sí, traten de no interrumpir la conferencia para que la pueda compartir lo más limpia posible. Gracias. Gracias. Bueno, entonces decía que es interesante, ya que estamos ahorita en la red GFU, una gran fraternidad universal, y es justamente, aunque no es la función de esta investigación, demostrar, pero sí el estilo de vida que tiene la gran fraternidad universal es justamente la de romper con ese sedentarismo y trabajar con yoga, y tenemos una visión de la alimentación diferente que hoy puede ser, y aunque no era el objetivo de esta investigación, demuestra que justamente ese proyecto de vida que trae la red Gran Fraternidad Universal con el yoga y con la alimentación ovo-lácteo vegetariana, pues tenemos mayores condiciones de salud, y la demostración va a tener una demostración científica justamente como la hace la ciencia, con los parámetros y las variables. Utilizamos el modelo de mínimos cuadrados ordinarios para evaluar la eficiencia, la eficacia de este modelo, y utilizamos un análisis de varianza para demostrar que esta hipótesis, con un 5% de equívoco, de error, donde dijéramos que la hipótesis fuera una hipótesis verdadera, pero en realidad fuera falsa, es un cero positivo, dijéramos, con un 5% de que fuera la hipótesis falsa. Y vamos a ver entonces qué elementos matemáticos estadísticos nos van a demostrar que justamente si el impacto sinergético, bueno, lo que creemos, es que tiene la atención integrativa puede ser superior al de la medicina alopática. Bien, pues vamos a empezar. Aquí está. Qué bueno, no camina. No camina. Ahí está. Miren qué bonito hizo. Ahora sí hizo. Y esto no me deja ver. Bueno, a ver. Bien, en las últimas 4 o 5 décadas hemos visto que los patrones de consumo de alimentos han venido modificándose grandemente, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Se observa que hay una mayor ingesta de grasas animales y embutidos. A su vez, también el uso, el consumo de enlatados y empaquetados ha subido terriblemente. Las frituras y la comida rápida o llamada o denominada comida chatarra también ha tenido un impulso terrible a partir de la producción y la comercialización de este tipo de alimentos. Las bebidas embotelladas es terrible. En México tenemos el primer lugar de consumo de bebidas azucaradas. Y el consumo de refrescos en Chiapas, nada más en ese estado de Chiapas, que es de los más pobres, es 30 veces superior al promedio mundial, que es de 22 litros per cápita. En promedio, los mexicanos en promedio tenemos un consumo de 163 litros promedio anual, que es 7.3 veces más que la media mundial. Entonces, imagínense cuánto estrago no está provocando este tipo de alimentación, de dieta en nuestra salud. Hay un exceso en el consumo de sal también, de azúcar y de harinas refinadas. Y también se observa que cada vez hay un bajo consumo de fibra y agua. Y con esto, pues también decimos consumo de fibra en todas sus modalidades, en la modalidad de frutas y de verduras. Así que este esquema, este patrón de consumo, junto con otro fantasma que anda por ahí del tabaquismo, del alcoholismo, sedentarismo, estrés y ahora las drogas, pues han cambiado, nos conducen a una nueva realidad epidemiológica. En este nuevo panorama epidemiológico se apuntala en primer plano enfermedades crónicas degenerativas, dentro de las cuales se encuentran principalmente, por ejemplo, la diabetes, la obesidad y sobrepeso, la hipertensión arterial. Estas enfermedades crónicas son de las principales
que se muestran en ese panorama epidemiológico mexicano. Si bien existen otras que también han tenido un crecimiento importante, como es el cáncer, enfermedades respiratorias, asmas, artritis, enfermedades renales. Y lo que estamos viendo hoy es que estamos pasando de las enfermedades infecciosas, van pasando a un segundo plano, y las enfermedades crónicas degenerativas están ocupando los primeros planos en las enfermedades. ¿Esto por qué? Por el estilo de vida, por la alimentación, por el sedentarismo y también porque tenemos un alto nivel de estrés. Así que el estilo de vida que propone la Gran Fraternidad Universal justamente viene a conciliar o a disminuir este tipo de tendencias. Vamos a ver en diabetes, ¿no? ¿Qué nos dice este panorama epidemiológico? De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud, nos muestra cifras en las que se viene viendo desde el 2000, estamos viendo, y desde 1980, pero vamos a ver lo que dice la encuesta de salud. Cifras que vienen mostrando que hay un porcentaje nacional de adultos con diagnóstico previo creciente. Por ejemplo, en el año 2000 fue de 5.8% la población enferma por diabetes. En 2006 alcanzó un 7% y en 2012 fue de 9.2%. Para 2016 ya alcanzamos la cifra de 9.35%. A pesar de que hay un reconocimiento por la misma Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de que estas cifras están subvaluadas por la metodología utilizada, pero la tendencia es real, está creciendo cada vez más esta enfermedad al grado de volverse ya una epidemia. Las complicaciones que tiene la diabetes en los enfermos, pues nos traen como un 54% de estas complicaciones corresponden a la disminución de la visión. El 11.2% tiene daño retinario, el 9.9% pérdida de la vista, el 9.1% úlceras y el 5.5% son amputaciones. Vamos a ver qué nos dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La OCDE sostiene que México tiene la prevalencia en diabetes más altas que el promedio de entre todos los países miembros de esa organización, de la OCDE. La prevalencia de diabetes en adultos es de 15.8% en México, mientras que la prevalencia de diabetes en adultos es en promedio para la OCDE 7%. Tenemos una prevalencia del doble. También señala que la obesidad está presente en 33.3% de la población mayor de 15 años, cuando el límite establecido por ese organismo, OCDE, es de 19.4%. Vemos que las cifras casi duplican. Además, indica que el 35% de los adolescentes mexicanos en edades de 12 a 19 años tienen sobrepeso y obesidad. En relación a la hipertensión arterial, de acuerdo con la encuesta de salud y nutrición, nos indica que en 2006 la prevalencia en hombres fue de 32.4% y que en el 2012 esa prevalencia en hombres fue de 33.3%, más o menos se conservó y la incidencia también aumentó mucho, de menos de un punto por ciento, 1%. La prevalencia en mujeres fue de 31.1% y pasó a 30.8%. Bajó ligeramente, pero la prevalencia sigue siendo alta, aunque la incidencia bajó ligeramente. La obesidad y sobrepeso, de acuerdo a la encuesta de salud y nutrición, nos indica que en 2012 la prevalencia en hombres fue de 69.4% y que se mantuvo para el año 2016. No obstante, en el caso de las mujeres, en 2012 era de 73.0% y pasó a 75.6%. Sí tuvo un crecimiento de un poquito más del casi 2%, y de todas maneras eso no es lo importante si la incidencia fue un poquito mayor, sino que tenemos una prevalencia altísima. En promedio yo creo que estamos en 71%, 72%.
Entonces, estos son enfermedades realmente que se están volviendo una epidemia en México. Es dato curioso, por ahí de julio o septiembre del año pasado, en unos preliminares, se leía que del total de defunciones por COVID, 42.02% de los fallecidos presentaba hipertensión. Y en 36.87% de las defunciones por COVID tenían diabetes, y de los fallecidos el 47% presentaba obesidad y sobrepeso o alguna comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las condiciones de salud que tiene el país pues no le permiten enfrentar bien una pandemia, por ejemplo, como la del COVID. Desafortunadamente, ante esta nueva realidad epidemiológica, el 14 de noviembre de 2016, la Secretaría de Salud emitiría una declaratoria de emergencia epidemiológica, la EE-4-2016, para la prevención y el control de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus. Esto sí es un hecho insólito porque es la primera vez, vean ustedes, es la primera vez que en la historia del país se emite una declaratoria de emergencia sanitaria por enfermedad crónica no infecciosa. Y bien, al principio decía que estamos pasando una transición donde las enfermedades dejan de ser infecciosas, como las principales, para dar paso a las enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas, pues parece ser que son enfermedades culturales, porque tienen que ver mucho con el estilo de vida y con la alimentación. Entonces, bueno, la propuesta que trae la Gran Fraternidad Universal de una alimentación ovo-lacto-vegetariana, de la práctica de yoga, la meditación, el antenaje y algunas otras cosas, pues viene a generar una posibilidad de salida ante esta crisis de salud que está cursando en México. Vamos a ver, aquí tenemos otros datos, pero no otros datos como los de López Obrador, ¿eh? Tenemos otros datos y vamos a revisar otros datos. Tan solo por diabetes en 1980 se registraron 14,000 muertes. Para en 1990 esa cifra alcanzó un monto de 26,000 muertes. Y en 2010 fue de 83,000 muertes. Vean el saltote que dio. En 2015 fue de 98.5 mil muertes. ¿Qué quiere decir esto? Que en 35 años las muertes por diabetes tuvieron un incremento de 600%. Bueno, no ha habido una política de salud tendiente a frenar este proceso de deterioro en la salud de los mexicanos. Vean ustedes cómo desde 80 hasta 2015 pues viene subiendo el número de muertos y no hubo una política, dijéramos, sanitaria que pusiera freno a esto. Evidentemente, bueno, invertir en la salud para los mexicanos no resulta costeable para la obtención de votos, entonces se ha venido rezagando una política de atención a este tipo de fenómenos donde la enfermedad crónica viene pasando a primer plano y las infecciosas a segundo plano. La política de gasto pues ha estado invertida. Y ahora con López Obrador dudo también que pueda hacer frente, porque si se quiere atacar esto a través de una política de gasto va a ser muy difícil. Lo que necesitamos es cambiar el estilo de vida. Bien, vamos a ver las cifras que ahora nos reporta en 2015 por diabetes el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dice que hubo 21,000 muertes, que hubo 4,500 amputaciones, 4,000 pérdidas de vista y 2,000 incapacidades permanentes. Desde el punto de vista financiero, el IMSS erogó la suma de 43,000 millones de pesos para atender diabetes, vean, 8,000 millones de pesos para atender insuficiencia renal, producto de las complicaciones de la diabetes. Sumadas, alcanzan un monto de 51,000 millones de pesos.
que representa el 53% del total del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso, entonces, el 53% solo se destina a un solo padecimiento, la diabetes. Entonces, de seguir esta tendencia, no va a haber ni gobierno ni de primer mundo que pueda afrontar esta crisis de salud ni con recursos territoriales o económicos o pecuniarios. Tendrá que ser dirigir justamente la alimentación en otro sentido. Bueno, hoy vemos que en este gobierno de López Obrador se puso una etiqueta, pero no es suficiente. Si vamos a los supermercados a comprar un producto, vamos a ver que todos tienen un octágono negro, exceso de harina, de azúcares, de sal. Y de todas maneras no hay más, es lo único que podemos comprar. Entonces sí, se requiere también un compromiso de la empresa privada que nunca ha tenido compromiso con México, que se ha hecho rica a partir de la venta de estos productos deleterios. Pero sí necesitamos hacer un compromiso del sector público y el sector privado y la sociedad en su conjunto para ir revirtiendo este problema de salud que cada vez va a venir agudizándose más y no va a poder salirse ni con políticas públicas medicamentosas, sino es por cambiar nuestro paradigma en el estilo de vida. La estimación de este gasto para el año 2050 por diabetes se estima que es de 350,000 millones de pesos, pero eso era precios de 2015, por lo que si hablamos de precios a 2021, pues ya estamos hablando quizás de 400 o 500,000 millones de pesos. No se tiene esa cantidad, nadie, ningún gobierno la va a poder tener y la va a poder invertir. Entonces, de lo que estamos hablando es que la pirámide de gasto está invertida. La pirámide de gasto del IMSS ahorita actualmente destina 70% al segundo y tercer nivel de atención, el 30% del presupuesto al primer nivel de atención. Perdón, ¿no me escuchan? Les pido si cierran su micrófono, por favor. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, gracias. Si realmente se quiere preservar la salud de la población, se tiene que revertir entonces la política de inversión en 180 grados, destinando el 70% al primer nivel de atención. Y con esto quiero decir la prevención. Entonces, necesitamos una reeducación alimentaria, sí. Ese es uno de los grandes problemas y de las grandes soluciones. ¿Cuáles son las razones entonces de revertir esta política de inversión? Son varias. Una, la productividad. Por ejemplo, una persona que pasa del peso normal a obesidad, pierde 35% de su productividad. Y si pasa a obesidad mórbida, ¿qué es eso de obesidad mórbida? Es decir, que aumenta su peso en un 50 o 100% más de su peso normal. Si pasa esa obesidad mórbida, entonces su productividad baja en 75%. La calidad de vida, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1943 decía la esperanza de vida era de 45 años. En 2015 alcanza los 76 años. Aumenta la esperanza de vida, pero con el crecimiento de las enfermedades crónicas, los años saludables disminuyen proporcionalmente. Así que la calidad de vida también baja. Financieramente, por ejemplo, un enfermo hemodializado le cuesta al IMSS 320,000 pesos por año y se estima una sobrevida de 5 años. Entonces, estamos hablando de cerca de 1,600,000 los que se tiene que invertir para mantener vivos a estos enfermos. Si lo hacemos a precios de 2021, pues esto se nos bota seguramente a, no sé, 400,000 pesos por año. Entonces, lo que se ve en el panorama financiero y de salud de México no es un panorama halagüeño. Vamos a ver, entonces, la propuesta fue un programa de atención integrativa con yoga, con reeducación alimentaria y con herbolaria que viniera a complementar, dijéramos, el tratamiento convencional farmacológico. Y bueno, ¿en qué se basó esto?
Este diseño del programa de atención integrativo fue alentado por dos hechos, dos ejes fundamentales. Uno, que era el panorama epidemiológico que estamos viendo, que está cruzando, que está pasando en un estado de transición, donde las enfermedades crónicas son las que tienen mayor prevalencia, las infecciones no. A ver si. Dos, por la necesidad de evidenciar los aportes de diferentes modelos clínicos terapéuticos al proceso de salud de enfermedad. Muchas enfermedades, como las asociadas al síndrome metabólico, están correlacionadas directamente con el sobrepeso y la obesidad, hábitos alimenticios poco sanos y sedentarismo. Entonces, ahí es donde encontramos que había que modificar la estrategia de salud pública para empezar a revertir este tipo de padecimientos y de pirámide epidemiológica. Dos, se ha observado que a pesar de los esfuerzos de la medicina farmacológica por brindar tratamientos a estos padecimientos, no ha logrado propuestas terapéuticas eficaces y eficientes para su control, ni de bajos costos. Sabemos que el medicamento está muy caro, si hoy más en pandemia, ni de mínimos efectos iatrogénicos o efectos secundarios. Sabemos que si a alguien le dan un medicamento para cáncer de mama, pues luego le producen una endometriosis y eventualmente hasta otro tipo de cáncer, o la descalcifican, o le lesionan el hígado o el riñón. No ha habido, ciertamente, no ha habido una propuesta con mínimos efectos iatrogénicos. Tampoco se ha tenido capacidad de elevar la calidad de vida del paciente. La propuesta que traemos, bueno, es libre de enfermedades iatrogénicas, ¿no? 3. Entonces, ¿qué es el modelo integrativo? La atención integrativa es la que aprovecha de manera sinérgica herramientas y procedimientos de diferentes modelos terapéuticos, preventivos y de fortalecimiento de la salud, tanto del modelo convencional como de diferentes propuestas complementarias y alternativas que se encuentran validadas e incorporadas al marco legal. Se trata, pues, de que el modelo médico o los distintos modelos médicos puedan subsanar, puedan subsanar sus debilidades en una interacción de complementariedad, generando así sinergias que redunden positivamente en los resultados de la salud. Miren, entonces el modelo de atención integrativo lo podemos ver gráficamente así. Por un lado, tiene diferentes terapéuticas. Uno, las terapéuticas alternativas y complementarias, y dos, terapéuticas convencionales. Las acciones para el fortalecimiento de la salud que se pueden establecer como comida, que en realidad es alimentación, ejercicios saludables, porque así lo manejan en el argot médico, no saben que es una disciplina milenaria y entonces quedan como ejercicios saludables, pero nosotros que estamos en la Gran Fraternidad Universal sabemos que son disciplinas saludables como el yoga, el qigong, la meditación. Y el buen humor, que es la psiconeuroendocrinoinmunología y la risoterapia. Dentro de las terapéuticas alternativas y complementarias tenemos la acupuntura, la homeopatía, la herbolaria, medicina ortomolecular y otras más. Todas las que estamos citando aquí son las que están avaladas en el marco legal mexicano. Y dentro de las terapéuticas convencionales, pues tenemos la consulta a nivel general, la consulta especializada, los problemas de salud pública, como son las adicciones y la clínica de diabetes. Entonces nosotros en este marco utilizamos la herbolaria como una terapéutica alternativa y complementaria, utilizamos la consulta a nivel general de la medicina alopática y la clínica de diabetes, donde se forman grupos de ayuda mutua respecto a la alimentación o comida. Nos inclinamos para generar este proyecto por la reeducación alimentaria, los ejercicios saludables, tomamos a yoga, y ya no hicimos mucho de buen humor, un poco de risoterapia, pero fue muy marginal. ¿Qué objetivos teníamos cuando decidimos hacer este proyecto? Evaluar
tanto el impacto sinergético que tiene la atención integrativa como el que tiene el tratamiento alopático sobre diabetes, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso. En los pacientes del grupo de ayuda mutua Fortaleza de la Clínica de Enfermedades Crónicas del Centro de Salud Ajusco T2 de la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán en la Ciudad de México. Y un objetivo secundario era evaluar el efecto de la atención integrativa sobre las variables dependientes. ¿Cuáles eran? Glucosa, presión arterial, peso corporal, circunferencia de cintura e índice de masa corporal. A través de instrumentos matemático-estadísticos, como fueron el MCO, que es el mínimos cuadrados ordinarios, y el ANOVA, análisis de varianza. La hipótesis, muy importante. Porque la hipótesis, bueno, lo vamos a validar después, ¿no? La aplicación de un programa médico de atención integrativa con herbolaria, práctica de yoga y reeducación alimentaria, complementando al tratamiento convencional por 5 meses continuos en mujeres del grupo de ayuda mutua Fortaleza del Centro de Salud Ajusco T2 de 38 a 76 años de edad, presentará mejores resultados en la disminución del índice glucémico, presión arterial, circunferencia de cintura, peso corporal e índice de masa corporal que si solo se aplicara el tratamiento alopático. Esa es la hipótesis. Vamos a ver si se cumplió. ¿Cuáles eran las variables? Bueno, la variable independiente era la atención integrativa, que ya dijimos, era buscar una sinergia con yoga, con reeducación alimentaria, con herbolaria y la atención convencional. Variables dependientes, pues era la glucosa, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, peso corporal, circunferencia de cintura e índice de masa corporal. Todo esto se midió. ¿Qué diseño metodológico usamos? Pues cuasi experimental. Los participantes no son asignados aleatoriamente, sino aprovechamos quien se emocionó y dijo, bueno, yo tengo curiosidad por el yoga, yo hice yoga hace 20 años, mi hermana hace yoga, mi vecina, mi hija, entonces yo quiero hacer yoga. Entonces empezaron a formarse un grupo que se llamó el grupo experimental, donde estaba la gente que quería experimentar justamente este tipo de medicinas alternativas, la herbolaria y la reeducación alimentaria. A diferencia de lo que es un diseño metodológico experimental en el que se enmascara el tratamiento y se da la misma pastilla, pero una es azúcar y la otra sí es la pastilla, ¿no? Hay un efecto placebo. Aquí no, fue abierto, fue abierto. Los que decidieron mantenerse en la atención convencional y el otro grupo que decidió participar en el grupo experimental. Longitudinal, se estudió las variables dependientes en diferentes momentos temporales, es decir, que hicimos 2 subperiodos, enero, mayo, que luego lo comparamos con junio, octubre, y que tuvieron mediciones de sangre, de cintura, de peso, de azúcar, etcétera, etcétera, mes a mes. Correlacional, se aplicó mínimos cuadrados ordinarios para medir la correlación o asociación estadística mediante el coeficiente de correlación R, mientras que para medir la proporción de variación de la variable dependiente explicada por la variable independiente, en este caso por la atención integrativa, se utilizó el coeficiente de regresión R cuadrado. Prospectivo, mediante mínimos cuadrados ordinarios se determina la línea de mínimos cuadrados ordinarios y su ecuación, que en virtud de los resultados obtenidos por las variables paramétricas R y R cuadrado, se pueden realizar proyecciones aceptables. De hecho, lo hicimos de manera experimental, pero no lo metimos como resultado de este experimento. Analítico. Se buscó encontrar una correlación o asociación entre las variables independientes y dependientes, pero no, nunca se tuvo la idea de hacer un análisis puramente descriptivo, sino de asociación y correlación y hasta de causalidad. Criterios de inclusión para el grupo experimental. Pacientes miembros del grupo de ayuda mutua, que fueran pacientes miembros,
de la clínica de enfermedades crónicas, que tuvieran adherencia a la terapéutica o que hubiera un compromiso de apegarse al tratamiento convencional y de atención integrativo. Pacientes que hayan firmado por escrito el consentimiento informado. Sí, teníamos que quedar claros qué es lo que iba a pasar y qué riesgos iban a tener, que no había prácticamente riesgos. Quizás a lo mejor si alguien se caía o algo, bueno, podía tener ahí un esguince o un calambre. Criterios de exclusión. Pacientes que cuenten con contraindicaciones como la de realizar ejercicios físicos por esguinces, desgarres, fracturas recientes, problemas musculares, etc. Glicemias superiores a 300 miligramos por decilitro y glicemias inferiores a 60 miligramos por decilitro de glucosa. Retinopatía proliferativa o hemorragia vítrea o retinaria reciente. Microangiopatía, neuropatías autonómicas severas y nefropatía grave. Y el criterio de eliminación fueron que no se apegara a Dios, que decidieran abandonar voluntariamente el programa a Dios. Solo tuvimos aquí 2 abandonos. Un abandono en el grupo experimental, eran 2 grupos de 20. Alguien está hablando por ahí, si pudiéramos controlar el sonido. Karina, por favor, ¿pudiera usted cerrar su micrófono? Ya le cerré el micrófono. Les pido, por favor, que no abran su micrófono. Interrumpen al ponente. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, eran 2 grupos de 20 cada uno y quedaron en 2 grupos de 19. En uno, aquí siempre nos acusan a los hombres de machistas, pero ahora aquí las damas corrieron al único hombre que participaba en este experimento, el grupo experimental, lo pateaban y lo agredían y no querían que hubiera un hombre en el grupo. Después platiqué con ellas, pero ya no quiso regresar el paciente. Y en el otro grupo se salió una pacientita que le daba miedo cada vez que le sacaban sangre y le daba miedo la aguja y mejor se salió. Entonces quedaron 2 grupos de 19, inicialmente eran de 20. Bueno, vámonos. Eso fue anecdotario. Desarrollo experimental. Se constituyeron entonces 2 grupos, el control y el experimental. Durante el subperiodo enero-mayo, ambos grupos fueron atendidos con tratamiento convencional. Se tomaron muestras mensuales de peso corporal, glucosa sérica, presión arterial sistólica, diastólica, circunferencia de cintura y se calculó el índice de masa corporal. Los resultados fueron comparados con los obtenidos durante el siguiente periodo de junio a octubre, periodo en el que el grupo experimental fue tratado con atención integrativa, con medicinas alternativas, vamos a decirlo así, con yoga y reeducación alimentaria. Este diseño cuasi experimental permitió realizar un análisis intragrupal e intergrupal. Los diseños experimentales siempre dicen que el diseño experimental es el mejor, el que hicimos nosotros es cuasi experimental, pero en este caso fue superior al diseño experimental. ¿Por qué? Porque logramos hacer un cruce intragrupal e intergrupal. Todos los resultados pues, fueron muy, muy generosos, con mayor calidad que el de simple desarrollo experimental. Los instrumentos estadísticos utilizados, ya dijimos, fue el análisis de regresión simple y el análisis de varianza. Tratamiento convencional. El tratamiento convencional fue un tratamiento farmacológico que consistió en la prescripción de antihipertensivos, antiglucemiantes y estatinas. Y la atención integrativa, bueno, junto con el tratamiento farmacológico, se complementó con herbolaria, usamos guereque y espino blanco, yoga, que usamos lo que es el primer grupo, así se conoce en la Gran Fraternidad Universal, el primer grupo de yoga, el primer nivel, y la reeducación alimentaria. Ahí nos apoyamos en la levadura de cerveza, que algunos creen que es un complemento, cuando es un alimento, para mí, muy completo, muy rico. Y entonces utilizamos ese. El tratamiento convencional, entonces, consistió en el uso de metformina como medicamento de primera elección para todo paciente con diabetes mellitus desde el momento que se le diagnosticaba
diabetes. Y en muchos casos se combinó con glibenclamida para el control de la hipertensión arterial utilizamos el amlodipino, el captopril o el anapril. En el caso de obesidad y sobrepeso, se prescribió fármacos de la familia de las estatinas, de la pravastatina, y que en su presentación llamada Parvachol, el nombre comercial, la vastatina, que era el Floripid, la atorvastatina, que es el Lipitor, y fueron el tratamiento convencional farmacológico. El tratamiento de atención integrativo consistió en atender con la terapia de herbolaria para diabetes mellitus tipo 2. Se prescribió Ibervela Sonorae, conocida comúnmente como Huereque, cuya dosis recomendada en adultos es de 2.4 a 3 gramos al día, distribuida en 3 tomas. Sin embargo, como la terapia herbolaria se planteó como un complemento, solo se prescribió una dosis de 400 miligramos 2 veces al día. La hipertensión arterial se atendió prescribiendo Catreus oxycanta, conocida comúnmente como espino blanco, y como se esperaba también aquí una sinergia con la terapéutica convencional y el resto de la atención integrativa, que era el yoga y la reeducación alimentaria, se optó por ser prudentes y se prescribió una cápsula de extracto seco de 300 miligramos al día, cuando la dosis recomendada en adultos es de 600 a 1500 miligramos al día. Vemos entonces, prescribimos dosis muy bajas y vamos a ver qué resultados tuvimos con estas dosis bajísimas. Esperando entonces una sinergia favorable que potenciara el efecto vasodilatador sin llegar a una hipotensión arterial y bradicárdica nociva. En reeducación alimentaria se prescribió como complemento alimenticio el consumo de levadura de cerveza amarga, Saccharomyces cerevisiae. Es amarga por su contenido en cromo, ideal como complemento para personas en condición de diabetes. Su costo de adquisición además es muy accesible y tiene una alta y recomendable contenido nutricional. Tiene vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, tiene ácido fólico, minerales como selenio, cobre, potasio, fósforo, zinc, magnesio, hierro, calcio, manganeso, y un alto contenido proteico, que pues muchas de estas vitaminas y minerales se manifiestan como carencias en los enfermos fundamentalmente por diabetes, ¿no? Se prescribió 3 cápsulas con cada alimento o en polvo 1 o 2 cucharadas. Decíamos que era levadura amarga, diluidas en agua 1 vez al día o en jugo, añadiendo como ejercicio saludable, que en realidad es una disciplina, al yoga. Esta disciplina terapéutica milenaria que ha formado parte de la medicina más antigua del mundo, que es la ayurvédica en la India. Entonces, por supuesto, bueno, lo pusimos como ejercicios porque en el argot médico, en el medio médico, pues no entienden a yoga como una terapéutica y no tienen mucha cultura médica como para saber que ha sido parte de la ancestral medicina ayurvédica de la India. Así que lo manejamos así, ¿eh? Perdón por algunos doctores si están aquí. La reeducación alimentaria tuvo una orientación o estuvo encaminada a ofrecer una información para inducir el cambio de los patrones de consumo de alimentos, concientizar a los pacientes del importante papel que juega el tipo de alimento que consumimos al proceso de salud y enfermedad. Y básicamente tomamos el modelito que propone el maestro de la Ferrer en la reeducación alimentaria, ¿no? El ovo lácteo vegetarianismo. Se ofreció herramientas para mejorar los hábitos alimenticios, se hicieron programas y subprogramas que estuvieron diseñados a partir de pláticas y talleres, se buscó concientizar al paciente de lo dañino que era una dieta con exceso de ingesta de grasas animales, embutidos, enlatados, empaquetados, frituras, comidas rápidas, bebidas embotelladas, exceso de sal, azúcar, harinas y toda la modalidad de
consumos de pasteles, pastelillos, pizzas, etcétera, etcétera. Y también la bondad de consumir más fibra, agua, frutas y verduras, ¿no? Y también el abandonar ese consumo de tabaco y alcohol, y sobre todo el incremento al sedentarismo que se da en esta sociedad y el estrés. Bueno, para allá estuvo encaminado entonces toda esta reeducación alimentaria, que después también tuvo una parte de reeducación de otro tipo, ¿no? Las pláticas que se generaron y los talleres, pues se hicieron con un lenguaje accesible y siempre respetando la experiencia y conocimiento previo de los pacientes. Eso era importante para generar una confianza y un rapport entre el conferenciante o la persona que da la plática y el grupo de ayuda mutua. Se hicieron pláticas sobre conceptos básicos de alimentación y nutrición, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, para ir empoderando y dándole conocimiento al paciente y que con esta información se empoderara de su salud, de responsabilidad de sus autocuidados. Se hicieron pláticas de los contenidos nutricionales de la levadura de cerveza, pláticas sobre la soya y sus propiedades, plática sobre el etiquetado, que todavía no existía como hoy, plática sobre el monitoreo y uso del glucómetro, y se hizo un taller de cocina y estuvo colaborando mi esposa Margarita Andolais, a que le damos las gracias, y haciendo un trabajo, en ese entonces era medio genial, y bueno, hacía su trabajo, su servicio, sin que nadie lo supiera, porque el servicio debe ser callado y oculto. Pero bueno, hizo un gran trabajo aquí también. Después ella se quedaría con el grupo de yoga cuando yo ya salí de ese experimento. El taller de cocina se elaboraron guisos con queso tofu, guisos con soya, en fin, varios guisos, ensaladas. Pero les cuento que cuando yo llegué ahí al centro de salud, pues hubo un convivio y el doctor encargado de la clínica de enfermedades crónicas, pues estaba muy molesto porque pues en el convivio todos los alimentos eran justamente los que no deberían de consumir los diabéticos, los hipertensos, ni los obesos, y pero que tronaba. Pero después que dimos esos cursos de talleres de cocina, esos hicieron otros 3 convivios con otro tipo de alimentación, y él estaba muy feliz viendo cómo la alimentación había mejorado mucho. Y además, bueno, también hicimos ahí otros talleres ahí de meditación y movimiento que nos ayudó ahí Margarita Andolais. Bueno. La práctica de yoga, pues ya más o menos todas la conocen, lo que es el grupo 1 de la Gran Fraternidad Universal. Quienes no, bueno, este es el documento completo de esta investigación, está en la... No, de la chingada la no, red. poquito. Una lluvia. Bueno, Estuvo muy bueno. la práctica de yoga era de 70 minutos 3 veces a la semana, 20 minutos de gimnasia psicofísica, 8 minutos de relajamiento en savasana, postura del cadáver, 10 minutos de nani yoga o de yoga del conocimiento, intercambio del conocimiento, y coordinado por el instructor de yoga en temas expuestos que tienen que ver con yoga en general u objeto de dudas que presentaba el grupo, 32 minutos de asanas o posturas, 10 minutos de meditación en postura del sastre o medio loto, quien podía loto completo, y el instructor siempre estuvo atento a observar y auxiliar a cada uno de los pacientes para evitar que se lesionaran y alentándolos a que se esforzaran a alcanzar posturas cada vez mejores, estirándose tanto como fuera posible, pero sin lastimarse ni consentirse. Bien, ¿cómo están? ¿Ya se durmieron o todavía no? Está pesado porque vamos a entrar todavía a una parte más pesada. Está muy ameno, está muy bien, gracias. ¿Va bien?
Vamos bien, gracias. ¿O quiere que hagamos un ejercicio de respiración? Aquí está Leti. No, si no, Bueno, sí, pues sí. ya con tantos números, imagínate. Vamos adelante. Bueno, vamos a ver si... las interpretaciones matemáticas están muy complejas, pero le vamos a dar un sentido médico nada más, un sentido práctico. No nos vamos a meter a la formulación. Esto, si hay aquí algún médico especialista en ciencias médicas o en epidemiología, pues seguramente le va a entender muy bien, o algún matemático. Pero si no es así, bueno, es muy denso, pero no lo vamos a abordar, así lo vamos a hacer muy práctico, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos estas variables paramétricas, R cuadrado, R, D y P. Esta es desviación estándar y esta es pendiente. Entonces, vamos a ver cómo las interpretamos a la luz de este experimento. Miren, esta es la línea de regresión que tanto hablé de mínimos cuadrados ordinarios y que nos está mostrando en promedio la tendencia de estos datos conforme se van usando, se está utilizando la tensión integrativa. En este caso, conforme vamos utilizando de mes a mes la medicina convencional, también vemos que va bajando, pero esta línea es la que nos dice el promedio en que están bajando, ¿vale? Entonces, ¿qué significa la R? La R es el grado de asociación que hay entre, por ejemplo, el tratamiento integrativo y las variaciones del peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que a medida, como es negativo, es de menos 0.968, me está indicando que a medida que yo estoy mes a mes usando el tratamiento integrativo, ¿verdad? Por otro lado, está bajando porque es negativa, va bajando el peso corporal, va disminuyendo el peso corporal, por eso nos salió negativo. En el caso del tratamiento alopático, pues también es negativo, entonces quiere decir que va bajando. Y en este caso, por ejemplo, aquí va subiendo, ¿verdad? Pero a estos casos ya no los vamos a ver, ya nos vamos a centrar nada más en la comparativo de la tensión integrativa y el tratamiento alopático para ver los resultados. Entonces, eso es lo que nos dice, que hay una asociación inversamente proporcional, que cuando sube uno, el otro baja. Y aquí estamos viendo es negativa, lo cual quiere decir que es eficaz el tratamiento, porque si va a bajar el peso corporal, pues está muy bien, es lo que queremos, que baje el peso corporal. Entonces, a la medida que usamos el tratamiento integrativo, baja el peso corporal. Y cuando lo usamos con el tratamiento alopático, también baja. Entonces, son eficaces los dos tratamientos. Pero, ¿cuál es el más eficiente? Es lo interesante. Vamos a ver. Aquí el R cuadrado nos va a decir en qué porcentaje bajan este peso corporal debido al uso del tratamiento integrativo. Y el tratamiento integrativo nos dice que el 93% de esta disminución en el peso corporal se debe a que usamos el tratamiento integrativo. En el tratamiento alopático nos dice que el 87% de la disminución que está teniendo el peso corporal es resultado de usar el tratamiento alópata. Vemos que en ese sentido podemos decir que pudiera ser más eficaz el tratamiento integrativo que el alopático, porque esta baja le explica en 93% el uso del tratamiento integrativo y aquí solo el 87%. Pero, ¿qué tanto baja realmente? Mire, aquí no están hechas a escala, dijéramos, la gráfica, pero bueno, la pendiente me habla de esto, de la inclinación que tiene. ¿Qué quiere decir? Que tuviera una pendiente más inclinada, entonces vendría así, bien inclinada. Y a lo mejor en el tercer mes, pues ya hasta desaparecían del mundo, ya no tendrían peso. Bien. Si tuviera una pendiente así, como esta, a lo mejor en el tercer mes alcanzaba el nivel que esta pendiente alcanza en el quinto mes.
Entonces, ¿qué me está hablando? Que en menos tiempo yo estoy bajando el peso corporal. Entonces, me está hablando de eficiencia. Si bajamos el peso en menos tiempo, pues quiere decir que usamos menos tratamiento. Y si usamos menos tratamiento, pues yo nada más lo uso 3 meses en lugar de 6 meses, pues quiere decir que pago 3 meses menos de medicamentos. Por lo tanto, gasto menos. Y si uso menos tiempo un medicamento en lugar de 6 meses, lo uso 3 meses, también tengo efectos secundarios menores. Entonces, por eso es más eficiente. ¿Sale? Esa pendiente nos va a indicar la eficiencia. Ahora vamos a ver, para que se entienda un poquito mejor. Miren, de aquí pasamos de 1215, no sé si se alcanza a ver, a 1210, es decir, bajamos 5 unidades o 5 kilos. ¿Ah? Aquí, vean ustedes, lo bajamos en 5 meses, 5 kilos para el grupo. Solo bajamos 5 kilos en 5 meses. Mientras que en esta, que es más empinada, aunque no está hecha, dijéramos, a escala, de 1192 bajamos a 1196, pues ya bajamos prácticamente en un mes los 5 kilos. Mientras que aquí nos chutamos 4 meses más. ¿Vean? Entonces, es una pendiente más inclinada. Claro, es aquí 3 veces más la inclinación que esta. Entonces, así lo vamos a interpretar. ¿Vale? No sé si se entendió, espero que sí. Entonces, vamos a ver, las dos dijimos que son eficaces porque disminuyen, pero vamos a ver que una es más eficiente que otra porque esta disminuye a una velocidad 3 veces superior a esta. Y eso ya no está diciendo, simplemente está ahí. Ojo, desde ahí, todavía no tenemos el dato, ¿eh? ¿De cuánto bajaron? Bueno, sí está aquí, pero todavía no lo presentamos como para interpretarlos. Aquí están los datos, pero todavía no los interpretamos. Sin embargo, nosotros ya vimos acá que tenemos una eficacia y una eficiencia, sobre todo una eficiencia superior con el tratamiento integrativo, por la pendiente que nos dice que disminuye 3 veces más que a la velocidad que está disminuyendo el tratamiento alopático, el peso corporal. ¿Vale? Entonces aquí lo que ya podemos decir, que los resultados de peso corporal son mejores con el tratamiento integrativo. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué nos dice el análisis de varianza o de ANOVA? Miren, nos dicen, y generalmente para los estudios científicos, es como un estándar, dicen, podemos tener un error del 5%, donde nuestra hipótesis la tengamos como verdadera, cuando en realidad es falsa, es un falso positivo, como dicen ahora con el COVID, ¿no? No tienes, pero resultó que sí tenías, pero no tienes. Y tenemos nomás nosotros, nos arriesgamos a un 5% de probabilidad. No aceptamos, si hay más del 5% de la probabilidad de que nos equivoquemos, de que nuestra hipótesis es falsa cuando creemos que es verdadera, no le entramos. Y aquí, entonces, vamos a estimar una probabilidad que tiene que ser menos del 5% para aceptar ese resultado. Mira. Y aquí es 0.0009, muy por abajo del 0.05, que es el 5%, que es el 5% que nos damos de falla. Pero dice que no, que este modelo trae una probabilidad de error muy, muy baja, muy por abajo del 5%. Y este es el análisis de varianza que existe entre el grupo experimental tratado con medicina convencional durante enero-mayo versus el grupo experimental, el mismo grupo, tratado con atención integrativa. Y aquí vemos que hay una relación. Luego, ¿qué otro problema tenemos? Que nosotros vamos a tener un resultado, pero alguien puede decir, oye, pero la diferencia es bien chiquita, es del 2%, y alguien dice, no, yo quiero una diferencia del 20%, yo una del 3%, y entonces no nos ponemos de acuerdo. Entonces, todas esas variaciones, a través del análisis de ANOVA, que son un chorro de ecuaciones que hay que resolver para llegar a este resultado, y que a los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, les cuesta varias semanas entenderlo, o a los de medicina o de ciencias médicas, les lleva mucho tiempo.
Y si lo hacemos a mano, nos llevaríamos mucho tiempo. Hoy afortunadamente existe la computadora, un programita y lo sacamos rápido. Pero ya en la formulación, que no vamos a ver aquí, están diseñadas para justamente demostrarnos que tiene significancia estadística, es decir, que es válido y no nos vamos a estar peleando que si es chiquita o no, tiene validez. Y dos, que tiene una probabilidad inferior al 5% de que estemos equivocados en nuestra hipótesis. Entonces, eso se relaciona con que tengamos una F calculada, con nuestras ecuaciones, que aquí no las vemos, superior al valor de F crítico o de tablas. Y en este caso se cumple. La F es superior a la F de tablas y la probabilidad es todavía inferior del 5%, que es el máximo permitido por nosotros. Por lo tanto, quiere decir que las variaciones que hay en los resultados del grupo experimental tratado con medicina convencional y del grupo experimental tratado con atención integrativa se deben justamente al uso de la atención integrativa, no a otro factor, sino al uso. Entonces, aquí está validado, es lo que nos quiere decir este análisis de varianza, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora el grupo, la ANOVA del grupo experimental junio-octubre contra el de atención integrativa versus grupo control de octubre. Y entonces vemos que la F es de 130, muy por arriba, y la probabilidad está muy, muy por abajo del 5%, por lo tanto, es aceptable. Todavía no sabemos cuáles son los valores, pero de hecho, ya sabemos. Digo porque lo hice al revés, pude haber puesto primero los valores y luego validarlo, pero así lo hacemos más emocional, más emocionante. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los verdaderos valores, pero de hecho ya tenemos certidumbre que el valor que nos resulte es válido, que no está equivocada la hipótesis, uno, que aunque a uno nos parezca chiquito y a otro grandote la variación, es válida, tiene significado estadístico, y dos, que ya nos dijo algo, nos dijo que era más, el análisis de mínimos cuadrados ordinarios ya nos dijo que es más eficiente el tratamiento integrativo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Bueno, miren, acá está. Esta gráfica sí es, le llamo corolario porque, bueno, pues es más facilita que entender todo lo demás. Entonces aquí tenemos esta gráfica que es enero-mayo del grupo control, que fue tratado con medicina convencional o farmacológica, tiene este comportamiento. Y luego ese mismo grupo en junio, octubre, tuvo esta conducta. El área bajo la curva, que es todo esto, todo lo que está abajo de esta curva, que es esto, y la otra curva de enero-mayo tiene esta área bajo la curva. Nos es difícil así apreciar cuál sería más grande, porque por aquí está por arriba y por acá está por abajo. Pero bueno, ya tenemos el cálculo y nos vamos a ver. Nos dice que junio-octubre fue un área bajo la curva de 6.067.7 kilogramos y que enero-mayo tuvo 6.072 kilogramos, haciendo una diferencia de menos 5.3 kilogramos, que ya lo habíamos visto en la gráfica anterior, si recuerdan que les dije que hay una diferencia de 5 kilos. Esto quiere decir que disminuyó en 0.08%, ¿no? El tratamiento convencional logró disminuir el peso corporal del grupo de ayuda mutua en 0.87%. Bueno, vamos a ver qué pasó ahora con el tratamiento integrativo, con la atención integrativa que trae medicinas alternativas. Ven ustedes, de enero a mayo, cuando nada más se utilizó medicina convencional en el grupo experimental, vean, estaba muy elevado. Y cuando utilizamos medicinas alternativas, dio este bajón. Aquí usamos yoga, reorientación alimentaria y herbolaria. Vean el bajón que dio. Entonces pasamos de 5.924.5 kilogramos
a, perdón, al revés, 6.030 kilogramos a 5.924.5 kilogramos, lo que hizo una diferencia de 100.5 kilogramos. Eso fue lo que disminuyó el grupo con atención integrativa. Es decir, bajó menos 0.75. ¿Ah? Ya habíamos hecho el análisis de mínimos ordinarios, mínimos en la curva de regresión simple, y nos había dicho que era más eficiente el tratamiento integrativo, lo cual es cierto porque disminuye 1.75. Y nos decía que el tratamiento alopático era menos eficiente, y aquí lo vemos, y es cierto, es el resultado, 0.87. Pero dijimos que pues a lo mejor nos vamos a discutir todos ahorita y decir, no, pues no es mucho, si es grande, no es convincente, nada más bajó 0.087 y el otro 1.75, entonces las diferencias no son muchas. Para eso hicimos todo un análisis de varianza, y el análisis de varianza ya nos dijo que efectivamente estos son válidos, que sí son producto de que hayamos usado atención integrativa en este caso, y en este caso hubiéramos usado, y por eso hay una brecha, una diferencia de medias de resultados. Y que no es ni poco significativo, sino tiene significancia estadística a partir de todas las ecuaciones y fórmulas que se hacen para llegar a la ANOVA, que es todo un choro, ¿no? Pero que afortunadamente hoy lo hacemos con la computadora. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya aquí lo que estamos demostrando es que justamente la atención integrativa tiene mayor eficiencia, disminuye más el peso corporal que el tratamiento alopático. Vámonos. Esta está muy curiosa. Miren ustedes, tiene poca significancia. Aquí usamos también mínimos cuadrados ordinarios y nos salió la línea de regresión acá, pero no tiene significancia. Miren, tiene un R cuadrado de 0.0169, es decir, de 1.69%. Quiere decir que nos explica, en este caso el tratamiento alopático explica estas variaciones solo en 1.69%. No tiene significancia estadística, ¿no? El 1.69 pues no nos sirve de nada. Y en este caso, del 8% tampoco tiene significancia estadística. Aquí la atención integrativa, ¿no? El modelo no sirve, no nos explica nada más que el 8%. Entonces, ¿qué hay que usar? Hay que usar otro tipo de modelo. Y el modelo que usamos para que salga, miren, es este, porque tiene una forma así de campana, ¿no? Desde aquí, desde el anterior, ya veíamos que tenía una formita así de campana, ¿no? El anterior. Tiene aquí una forma de campanita. Entonces tenemos que usar otro tipo de ecuaciones. Es una ecuación lineal. Miren ustedes, y igual a menos 14.5y más 3077.9. Pues es una ecuación lineal. Y no nos sirve para este tipo de comportamiento. Lo que nos sirve es usar una ecuación cuadrática, ya vemos, está el cuadrado aquí. Es una ecuación cuadrática polinomial. Y entonces tiene más sentido. Pero es complicar mucho el análisis. Entonces, vemos cómo están. Aquí está de enero a mayo, miren. Y aquí está de junio a octubre. Evidentemente que se ve que hay una gran diferencia. Baja el nivel, ¿verdad?, de glucosa sérica en este segundo periodo que en este. Ya ni siquiera tenemos que hacer el análisis de la ecuación cuadrática polinomial, que daría mucha exigencia a quien tuviera que revisar este estudio. Pero sí se ve clarísimo que cuando usamos el tratamiento integrativo, el nivel de glucosa se desplaza terrible en comparación con el tratamiento alopático. Bien. Aquí tenemos el ANOVA. El ANOVA
para el caso del grupo experimental tratado con medicina convencional durante enero-mayo versus grupo experimental tratado con atención integrativa durante junio-octubre. Y vemos que la F es 30 contra 5, por lo tanto es aceptable. Y tenemos como probabilidad de equívoco 0.0005. Y nosotros estamos planteando 0.05, 5%. Por lo tanto es aceptable. El resultado es aceptable para este tipo de ANOVA. En la ANOVA entre el grupo experimental de junio-octubre con atención integrativa versus el grupo de control de junio-octubre atendido por medicina convencional, también es aceptable. Miren, es de 5.7, 5.76 contra 5.31. Ya está muy cercano, porque aquí estábamos hablando de 30 contra 5.31, pero aquí estamos de 5.76 contra 5.31. Y la probabilidad ya es de 0.4, del 4.3%, versus el 5%, se acercó ya al 5%, pero sigue siendo más baja, por lo tanto, es aceptada que tenga significancia estadística los resultados que vamos a obtener a continuación. Bueno. Vamos a ver, miren. Aquí está. El grupo convencional, decíamos, tratado con medicina alopática, viene así, en enero, mayo. Y para el siguiente subperiodo, de junio a octubre, está por arriba, quiere decir que subió. Por lo tanto, tuvo un diferencial de 5.51%, es decir, pasó de 12.794 a 13.494 miligramos por decilitro de glucosa sérica. Es decir, que tuvo una disminución de un incremento de 705 miligramos por decilitro para total de grupo, lo cual quiere decir que hubo un incremento de 5.51%. Mientras que la otra gráfica la vemos, miren cómo viene. El grupo experimental estaba muy elevado, muy elevado. Y en cuanto a este grupo experimental, le dimos en el segundo periodo tratamiento integrativo, miren, se desplazó muchísimo, lo cual habla de una disminución bastante elocuente de la glucosa sérica y fue de 16.1% la disminución. Así que la glucosa sérica tuvo mejores resultados con la atención integrativa que con la alopatía. Nuevamente estamos demostrando que la atención integrativa justamente es más eficiente. No venimos aquí a demostrar que un ideal o una misión de la gran fraternidad universal, que es la reeducación alimentaria y que es la práctica del yoga, da mejores condiciones de salud. No es la hipótesis es otra, pero sin embargo, si ya estamos en el estilo de vida de alimentarnos sanamente bajo otros parámetros, y si estamos practicando yoga, pues todos ya estamos en el estilo de vida que hoy nos está sirviendo como medicina para los enfermos de hipertensión arterial, para los diabéticos y para la gente que tiene sobrepeso y que están bien gorditas, ¿sale? Entonces, bueno, pues este documento de investigación que pretende otra cosa también viene a enaltecer y a demostrar que la propuesta que nos trae el maestro de la Ferrier, pues sin duda es de las mejores para esta época. Bien, vamos a seguir. Resultados de presión arterial sistólica, ¿vale? Bueno, aquí miren qué curioso, bueno, la R dijimos es una asociación negativa, es asociación negativa en ambos casos con tratamiento alópata y integrativo, miren, es de 96.7 y el otro es 92. Negativo, eso sí ya vimos, las pendientes son negativas. ¿Qué quiere decir? Recordamos que cuando damos el tratamiento integrativo y el alopático, baja la presión arterial sistólica. Bien. Y vamos a ver, en el caso del tratamiento integrativo, esa caída que se presenta en la presión arterial es explicada en 93% por el uso de la atención integrativa. En el caso del grupo convencional o el grupo de control, tratado con medicina convencional,
nos demuestra también que la utilización, que la caída que tiene es resultado en 86% por el uso del tratamiento alopático, ¿no? Pero acá, la pendiente, vean ustedes la pendiente, que es la velocidad de cambio, decíamos, si está más inclinada, si viniera así de inclinada, hoy en 3 meses ya estábamos en ceros, o esta la podemos alcanzar a lo mejor en 2 meses, así, ¿no? Si estuviera muy inclinada. Entonces, la pendiente está más inclinada justamente con el tratamiento integrativo. De aquí que ya deducimos, casi es más del doble, pues ya casi es el doble, estamos deduciendo ya que es más eficiente el tratamiento alternativo que el tratamiento convencional. Todavía no tenemos aquí los resultados, aunque ya están aquí, ¿verdad? Ya los estamos viendo, pero bueno, no están puestos para entenderse visiblemente. Vamos a ver. Pero de hecho ya sabemos que va a ser más eficiente el tratamiento integrativo para el caso de la presión arterial sistólica. Vamos a ver la NOVA. La NOVA también nos dice que los resultados muestran significancia estadística. ¿Por qué? Porque la F es de 33 contra el 5% y una probabilidad de 0.0004 contra la probabilidad mínima que nos habíamos propuesto o máxima de 0.05. Por lo tanto, es poco significativa la probabilidad o el riesgo de que nos equivocamos en nuestra hipótesis. Eso es para el caso del grupo experimental, tratado con medicina convencional en el primer periodo y tratado con medicina alternativa en el segundo periodo. Vamos a ver entonces qué sucede con el grupo experimental versus el grupo control, uno tratado con atención integrativa y el grupo control tratado con medicina convencional. Pues es 5.57 y el margen que tenemos es 5.31, por lo tanto es superior, lo aceptamos. La probabilidad es menos de 5, es de 4.5 o 4.58, sigue siendo abajo del 5%, por lo tanto también se van a aceptar los resultados. Ahora vamos a los resultados. Ahí está. Vamos a ver, ven ustedes. El tratamiento convencional o el grupo control, pues, con tratamiento convencional viene aquí así. Esto es el periodo de enero-mayo, pero para el siguiente subperiodo baja. Entonces vamos a ver. Pasó de 12.434 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica a 12.242. 242 milímetros de mercurio. Quiere decir que disminuyó menos 192 milímetros de mercurio, es decir, bajó menos 1.54. Ahora vamos a ver qué pasó con el tratamiento integrativo. En el grupo experimental, cuando le dimos tratamiento alopático, miren, estaba acá. Una vez que le hemos dado un tratamiento integrativo con medicinas alternativas, miren, bajó. ¿Cuánto fue la baja? De 10.08%. Por lo tanto, la tensión integrativa disminuyó la presión arterial sistólica en 10.08%, mientras que el tratamiento alopático disminuyó la presión arterial sistólica en solo 1.54. Ya lo habíamos visto desde antes con los parámetros de mínimos cuadrados ordinarios, que había más eficiencia justamente con el tratamiento de atención integrativa. Ya, pero no sabíamos cuánto, pero ya ahorita tenemos los datos. Y también ya sabemos que estas cifras son validadas, que sí hay una gran probabilidad de que nuestra hipótesis está bien fundamentada, ¿no? Y dos, que las diferencias que hay, estas diferencias, sí son producto, primero, de usar el tratamiento integrativo y dos, de que la hipótesis, decíamos, está fundamentada, no hay error. Vámonos. Ahora vámonos. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar la presión arterial diastólica al revés, para que vean cómo está. Supongamos que hicimos primero esto, y entonces vimos que el tratamiento convencional, aquí está, del grupo control, en el primer subperiodo de enero-mayo, estaba arriba, y luego bajó. Pues ya que nos va a decir esto, cuando veamos el análisis de mínimos cuadrados ordinarios, que las pendientes son negativas de entradita, ¿no? Entonces, que sí hay una asociación interesante
o que sí hay una eficacia en el tratamiento. Es lo que ya podríamos esperar cuando lleguemos a ese análisis, pero ahora lo estamos haciendo al revés. Miren, pasamos de 127 mililitros de mercurio a 714 mililitros, es decir, disminuyó 413, lo cual hizo una disminución de 5,08%. Mientras que el tratamiento con medicinas alternativas en el periodo, el grupo experimental con tratamiento alopático estaba así muy alto, pero cuando le metimos medicinas alternativas y complementarias, yoga y reeducación alimentaria, bajó. Pasó entonces de 8,897 a 8,201, lo cual hizo una disminución de 696 mililitros de mercurio, de presión arterial diastólica, lo que hizo una disminución de menos 7,82%. Entonces, aquí ya nos dijo que es más eficaz, más eficiente, el tratamiento con atención integrativa. ¿Pero será cierto eso? O a lo mejor puede estar mal nuestra hipótesis. Vamos a ver entonces el análisis de ANOVA. Ahora lo estamos haciendo inverso, ¿eh? Vamos a hacer el análisis de ANOVA para ver si es cierto que estos resultados están bien, porque a lo mejor no corresponde al uso del tratamiento integrativo, sino son otras variables las que están dándonos estos resultados. Y dos, la diferencia que hay entre uno y otro es casi de 2,8. Y 2,8, alguien puede decir es poquito, alguien puede decir que no. Vamos a ver qué nos dice el análisis. Aquí está. Nos dice que el grupo intragrupal del grupo experimental con medicina convencional contra el mismo grupo experimental con atención integrativa pasó la F calculada fue de 16,27 contra 5,31, por lo cual es aceptado. Y tiene 0,003 contra 0,05, por lo tanto es aceptado, sí. La hipótesis está bien fundamentada, las diferencias que hay en los resultados son válidos, tienen significado estadístico. Y ahora vamos a ver qué pasó con el grupo experimental junio-octubre con atención integrativa versus el grupo control de junio a octubre atendido con medicina convencional. Pues miren, es de 5,53 y el valor crítico es de 5,31. Bueno, estamos apenas por arriba, pero es válido. Está arriba. Y trae una probabilidad de 4,65 contra el 5% que nos propusimos o que se establece ya casi por norma. No es norma, pero en todo este tipo de estudios médicos y químicos y de ciencias biológicas, normalmente se establece el 5%, pues mire, está por abajo. Por lo tanto, esos resultados que acabamos de ver son válidos. Es decir, la hipótesis sí es funcional, no hay un margen de error muy pequeño, por lo cual podemos aceptar válida la hipótesis y las variaciones son suficientemente con significado suficientemente estadístico para ser aceptadas. Ahora vamos a ver. Acá está. Miren, me voy directamente a la pendiente. Ya habíamos dicho que, por los resultados que vimos, había más eficiencia en el tratamiento integrativo y justamente pues la pendiente es más alta, miren, es de 43 contra 32. Vamos a ver algo curioso que no habíamos visto antes, ¿eh? No nos había salido ninguna. El R cuadrado por primera vez tiene mejores condiciones en esta presión arterial diastólica en el caso del tratamiento alopático, es mejor. Miren, es de 0,93 contra 0,9187. Realmente es como de 10 milésimas, no es mucha grande la variación prácticamente son iguales, pero hay una variación superior en 10 milésimas. Y acá en el R cuadrado también trae una variación como de 20 milésimas, menos de 20 milésimas. Pero la pendiente es 32% superior o más inclinada para el caso
el tratamiento integrativo. Por eso es que tuvimos resultados de mejor calidad y más eficiencia. Miren, -7 contra -5. Por eso, porque todo este análisis que no vamos a explicar todo el rollo de mínimos cuadrados, ni mucho menos, pero bueno, así lo estamos interpretando prácticamente, de manera práctica o pragmática. Bueno, esto finalmente ya para dejarlos descansar un poco de tanto número, y yo también, porque ya me cansé la garganta y me siento cansado. Vamos a llegar a las conclusiones. La eficacia terapéutica de la atención integrativa es superior a la lograda por el tratamiento convencional, por lo menos en este experimento, ¿sí? En este experimento la atención integrativa fue superior, ¿sale? La atención integrativa ofrece una alternativa médica real, eficaz y con calidad humana. La atención integrativa es más eficiente porque su eficacia la alcanza con menos tiempo, con menos recursos pecuniarios, es decir, con menos gasto, compramos menos medicinas, y menos efectos iatrogénicos o secundarios sobre el organismo. La atención integrativa es una alternativa viable para hacer frente a las necesidades de salud pública con carencias presupuestales. Y vaya que si ahorita todos andan tronados, ¿no? México dicen que trae un desempleo del 4%. En Estados Unidos, que es la potencia, o de las potencias mundiales, trae un desempleo del 8%, el doble de México. Entonces, bueno, hay carencias presupuestales. El COVID nos ha dejado mal. Es tiempo de incorporar a la atención integrativa de manera decidida al sistema oficial de servicios sanitarios y al sistema educativo, no solo por su eficacia y su eficiencia, sino por su bajo costo de instrumentación que permite incluso liberar recursos, evitando el riesgo de comprometer las finanzas públicas en los rubros de los servicios de salud. Si yo fuera AMLO, ya estaría yo pidiendo, venme a meter este sistema acá, porque va a liberar recursos para curar a la gente. Con lana no se resuelve este problema. Necesitamos aumentar el estado de conciencia en la alimentación y en nuestras formas de ser con la yoga. Se concluye la necesidad de evaluar y reconocer los aportes de otros modelos médicos y de fortalecimiento de la salud, además de la herbolaria, yoga y alimentación. ¿Sí? Hay que probar con acupuntura, hay que probar con homeopatía. Hay muchas otras alternativas que hay que probarlas, muchos otros modelos médicos. Los hallazgos encontrados en esta tesis alientan a la investigación médica a urdir sobre nuevas líneas de investigación cuyo paradigma dé un vuelco hacia un enfoque multidisciplinario de prevención y de reconocimiento a la multiculturalidad. Aunque la medicina convencional, alternativa y complementaria pueden aplicarse independientemente y de manera solitaria y servir por separado, este estudio demuestra que las sinergias generadas por la atención integrativa, derivado del empleo conjunto de modelos clínicos terapéuticos, así como de acciones para el fortalecimiento de la salud, dan mejores resultados. Bueno, pues ya llegamos a la última hoja, que parece un fin, pero en realidad es que el principio de una nueva aventura. Tenemos líneas de investigación muy interesantes. Estos resultados son halagueños para incentivar una investigación seria, que tenga los protocolos científicos, porque no nos cree, pero ahora está diseñado con el protocolo científico, tal como se hace para las medicinas, para las aspirinas, para la atorvastatina. Lo estamos haciendo así y no hay manera de que ahora nos digan que no sirve y que este estilo de vida tampoco tiene un sentido de salud, no solo física, sino emocional y mental. No se puede ver bien solo con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. Saint-Exupéry. Bien, pues si alguien quisiera hacer algún comentario, pues está abierta la tribuna. Sí, pueden escribir sus preguntas en el chat. Los voy a dejar con Carolina Ontiveros. Ella va a estar apoyando en esta sección de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, adelante, Caro. Claro, con gusto. Bueno, en lo que escriben las preguntas, agradezco Freddy
esta interesante plática. Definitivamente el trabajar de una manera integrativa y al realizar los cambios de hábitos generan un mayor beneficio a la larga, no solo a corto plazo, sino también a la larga. Entonces, qué bueno que están estudiando y comprobando ahora científicamente esto para que se siga ampliando y se utilice más. Muchas gracias. Gracias, Caro. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo, pues adelante. Por ahí estoy viendo a Ale. Ale, aquí estoy todo cansado, pero muchas gracias por tus manos salvadoras. Solo nada más la discusión. Entonces, es importante ver qué tienes en casa. Aquí, ¿alguien quiere hablar? Porque parece que hay varios. ¿Sí? Ok, hay un mensaje, dice Kenia. Muy cierto, simplemente el cambio de alimentación que teníamos antes. Incredulidad a otras opciones afecta. Excelente información, lo importante es llevarlo a la práctica, comenta Rocío. Sí, es importante llevarlo a la práctica. Aquí lo hicimos con un grupo de 20 gentes, 19 gentes. Y bueno, aquí como estamos en un evento de la Gran Fraternidad Universal, pues no me canso de decirlo, que es justamente el proyecto que trae la Gran Fraternidad Universal y que quienes son sus socios asociados están viviendo ya este proyecto en la práctica, pero falta mucha más gente que se vaya incorporando a nuevos esquemas de alimentación, ¿no? Y esto es importante que lo empezamos a hacer llegar y que no es una imaginación de alguien, sino que pues esta demostración que no tenía por qué, no estábamos demostrando que el estilo de vida que propone la Gran Fraternidad Universal sea lo mejor, sino estamos haciendo una propuesta para solucionar los problemas de salud pública, pues caen justamente en la propuesta de la Gran Fraternidad Universal y que, bueno, pues quiere decir que se va bien, se va por un camino interesante. Gracias, Freddy. Comenta Leti, de acuerdo a las estadísticas que se mostraron, entonces la medicina alternativa ofrece un gran potencial de disminuir los efectos de las enfermedades o los alivia lentamente, o los alivia netamente. ¿Netamente? Sí. Pero no sé si entendí que si los alivia muy rápido o no. En las estadísticas que mostramos, tiene más eficiencia, quiere decir que alivia más rápidamente este modelo, tiene mejores resultados en menos tiempo de curación y por lo tanto, pues menos efecto iatrogénico, porque si tú usas un medicamento 6 meses en lugar de 3 meses, pues vas a tener efectos iatrogénicos o secundarios más importantes que si solo tomaras el medicamento 3 meses en lugar de 6. Y 2, tu bolsillo gastar en tratamientos por 6 meses en lugar de 3, pues te reduce a la mitad del costo, de entradita, de entradita. Entonces, pues sí tiene una eficiencia, por eso decíamos que es más eficiente, ¿no? Faltaría todavía de aquí, de esta investigación se pueden sacar más líneas protocolarias y de investigación o de ordenamiento que nos podrían dar todavía mejor adhesión a este tipo de tratamientos, ¿no? Pero bueno, ya era forzar mucho, se puede con las estadísticas que tenemos todavía demostrar también cuál es el costo, si quisiéramos, ya con pesos y centavos. También desde la proyección que hicimos, que aquí no las presenté, pero hay proyecciones que nos hablan de cuánto es la disminución o el ahorro de usar un tratamiento que el otro, pero ya eso quedará para otra investigación, quizás más financiera en unos casos y en otros casos, pues más del espectro iatrogénico o efectos secundarios. ¿Me permite? Sí, adelante.
Soy Toño Moreno. Ahí está el doctor. ¿Qué tal, Toño? Sí. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Pues como siempre, muy interesante Sí. el trabajo con estadísticas, a lo mejor para mucha gente no son muy entendibles, por todas las curvas que se presentaron, otras bastante bien. El trabajo en sí, pues es muy bueno, ¿no? Los grupos experimentales, hipertensos, diabéticos, cuando se someten a un régimen de dieta o de herbolaria y ejercicio, llámese así, no yoga, ejercicio, siempre van a dar buenos resultados. Aquí, el trabajo obviamente, pues exactamente es la atención integral. El Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace más de 25 años lleva un programa de medicina integral y precisamente se refiere a eso, a enseñarle a comer a la gente, a preparar sus menús, no precisamente que sean ovo-lacto vegetarianos como nosotros, eh, sino que les enseñan el plato de buen comer, porque ahora ya no es pirámide, ahora es plato del buen comer, calculando sus proteínas, obviamente, sus carbohidratos y sus grasas. Y para esto hay una atención integral, donde se les pone un preparador físico, se les pone una persona que les está enseñando ejercicio, se les pone un psicólogo, un trabajador social para la atención integral de la familia también, así como diabetólogos y médicos internistas expertos en todo esto. Como usted lo dice, muy respetable director Freddy, como usted lo dice, si nosotros integramos, independientemente de la corriente que sea, todo esto, da muy buenos resultados. El problema no es la integración, el problema es que la gente no sabe tener apego a las cosas. Los programas integrales, por ejemplo, hace como en el sexenio después de Díaz Ordaz, se intentó también llevar un programa de calistenia y militarización en las escuelas primarias y sobre todo en las secundarias, donde se les enseñaba ejercicio, un poquito del buen comer, pero salen de ahí y ya no se continúa. Los preparadores físicos simplemente no los mantuvieron. Lo que se le llamaba educación física en la secundaria, ya no se continuó con ese programa. En México ha habido muchos programas muy parecidos, integrativos, pero el IMSS sí tiene uno. El problema es que no le meten suficiente dinero para que se contraten psicólogos, obviamente nutriólogos, y hay mucha escasez de nutriólogos en el IMSS, casi no tenemos, y luego nada más hay 2 nutriólogas para cientos de personas, y de rapidito les mandan cualquier dieta de 1,600 calorías, 1,100 calorías, y la gente lo que hace es abandonar las dietas porque se quedan con hambre, no les enseñan. Y si a eso les ponen ejercicio a los gorditos, pues no, o sea, abandonan rápidamente todo. Entonces aquí es más bien trabajar precisamente en esta atención integral, donde haya un nutriólogo que esté al tanto del paciente, que se le haga el índice de masa corporal, el índice de brazo, el índice de cuello, medirlos para ir bajándolos de peso lentamente, que no se queden con hambre. Bueno, nosotros como ovo-lacto vegetarianos, a lo mejor a esos pacientes no los podemos meter rápidamente al sistema, pero se van a ir metiendo poco a poquito. La cosa es de que mucha gente abandona. Dejar a un paciente sin medicación a veces también es terrible porque nunca se apegan al ejercicio, les da mucha flojera hacer ejercicio. Además, existe otra cosa muy interesante.
El paciente normalmente mayor de 45 años con obesidad trae lesión de los meniscos y cuando los pone uno a hacer ejercicio, yoga, les duele. Por lo tanto, abandonan por dolor y después hay que meter un AINE, o sea, analgésicos no inflamatorios de tipo no esteroideos. Eh, Ay, es sí. por eso que abandonan mucho luego los módulos integrales, pero existen, no sé si en salubridad, pero por lo menos existe. Y como no van, se abandonan y ya no se les da el presupuesto que tienen asignados. De alguna manera hemos participado en algunos y han sido muy buenos, pero la gente termina abandonando todo esto. Yo creo que esto es de voluntad propia. Y qué bueno que hizo el trabajo, está interesante. Obviamente una buena alimentación sana combinada con ejercicio, el que sea, y si es yoga sería lo mejor, con meditación, con pranayama. Yo creo que la gente crecería más y mejoraría sus expectativas de vida, mejorarían su hipertensión y su diabetes. Perdón, escuché vos por ahí. Yo te agradezco mucho toda la información que estás proporcionando, súper interesante también, para que todos hagamos conciencia para trabajar en grupo. Me gustaría que también el doctor Juan Carlos, que pidió la palabra, pueda hablar y los demás chats que se están aumentando para que pueda tener respuesta para todos. Sí, Caro, permíteme, no me cortes así. No, adelante. Nada más para terminar, yo sé que estás moderando, pero no me interrumpas ahorita. Entonces, la situación es esa, el trabajo es excelente si unificaríamos grupos, se proyectara con publicidad todo esto. La medicina alternativa no es la panacea, por ahí decían que sí era verdadera curativa. Todo se cura en base a la educación nutricional, a la educación psicofísica y sobre todo si le agregamos yoga y meditación y una buena alimentación, la verdad es que no habría enfermedades. Seríamos fabulosamente bien. Y este trabajo proyecta para mucho. Gracias. Muchas gracias por los comentarios, Antonio. Sí, justamente es integrativo porque hoy descubrimos ya que el ser humano no es solo cuerpo físico, también tiene alma, espíritu, emociones y mente. Entonces, bueno, hay que abordarlo de otra manera. Y bueno, muy interesante los comentarios. Tú eres doctor, entonces justamente sabes si trabajas en el IMSS, tienes mucha idea de esto. Se agradecen los comentarios. Adelante, Ana. Gracias. Doctor Juan Carlos, le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias en primer lugar a todo el auditorio que está aquí presente, presenciando este momento que gracias a mi amigo, el doctor Freddy, pues tenemos realmente ahora un encuentro profundo con la medicina integrativa. Tenemos ya una base, una estadística para poder realmente empezar a comprender que hay una medicina milenaria. Ya lo dijeron él, ya lo dijo también el doc que habló hace un momento, que nos lleva miles de años. La medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, la medicina tradicional mexicana. Pero ¿qué tal si ahora lo integramos a este campo tan maravilloso que la alopatía está empezando a descubrir? Indudablemente tenemos mucho que hacer, pero ya con las estadísticas que nos presentó nuestro querido amigo Freddy, tenemos un trabajo muy bueno. Él ha trabajado realmente para proyectos de gobierno, que esto pudiese permear más allá del IMSS, más allá de las instituciones públicas, más allá de lo que es un programa de gobierno, realmente hacia la educación integrativa nutricional. Realmente hoy hay mucho que hacer en el campo de la medicina ortomolecular, hay muchísimo trabajo en lo que es la microbiota, el trabajo profundo de las neurociencias que señaló en esas estadísticas, a mí me pareció fascinante. Bueno, hay que entender los números, hay que entender realmente los índices glicémicos, hay que entender un montón de detalles que están ahí, pero que asombran realmente a quien realmente ya está un poquito más entendido
de los puntos a nivel sérico u otros aspectos que tocó muy finamente. Te agradezco, mi amigo Freddy, y te invito a que sigamos trabajando en conjunto. Efectivamente, la red GPU tiene mucho que hacer. Estamos ya realmente iniciando contigo un trabajo muy profundo, el cual agradezco plenamente y conmino a que se siga realizando. Muchas gracias, amigo. Muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Un abrazo. Te agradezco tus comentarios. Gracias. Continuamos con la lectura de los chats. Leti comenta si deseamos alguna consulta con usted, ¿se puede? Sí, creo que ahí dejé mi teléfono y mi correo. Y bueno, si quieren también tener el documento completo de esto, está publicado. Les puedo dar el enlace para que lo puedan obtener quien esté interesado en meterse un poquito más, en ver las cifras, las estadísticas y penetrar más, ¿eh? Gracias. Enrique comenta, es un gran trabajo, sobre todo la reeducación. Las personas consumen coca en lugar de prepararse agua de Jamaica, por ejemplo. La pregunta, ¿cómo podemos difundir esta información con nuestros conocidos? Bueno, creo que el primer paso hubiera sido que los invitáramos a esta plática y ya nos acercamos por primera vez. Creo que es un trabajo que hace nuestra institución y nuestras instituciones hermanas en otros ámbitos, y es un trabajo que hay que hacerlo. Este trabajo, bueno, ya quiero comentarles que ya pisó el nivel internacional y parece que en Europa ya por ahí hay alguna universidad que está interesando en retomar parte de este trabajo para sus diplomados y sus licenciaturas y maestrías que tienen como un trabajo base, porque son trabajos pioneros realmente que se están haciendo ya en el argot científico, donde ya es difícil que nos ningunee la ciencia que es demostrativa a través de estos modelos matemáticos. Entonces ya metiendo modelo matemático también demostramos que puede alzar la mano las medicinas alternativas, pero que además sabemos pues, que son milenarias y que antes era la forma como nos curábamos, y que si bien la ciencia ha avanzado muchísimo, que hay que reconocerlo, ha sido en los últimos años la medicina alopática que más vidas ha salvado. Yo reciente voy saliendo de una cirugía y bueno, gracias, aquí está el doctor Ale. Estoy vivito aquí todavía platicando con ustedes, gracias a esas manos poderosas y ese conocimiento de la ciencia alopática. Pero en materia de medicina de enfermedades crónicas ha avanzado muy poco, porque tienen otra connotación. Decíamos que podrían ser enfermedades de tipo cultural, donde hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios, y también toda la industria de la alimentación pues ha distorsionado, dijéramos, el tipo de alimentos que son biocompatibles con nuestro organismo. Entonces, pues quizás es andar picando piedra y difundir con pláticas, con charlas. Y bueno, lo ideal sería que ya pudiéramos llegar a los gobiernos. Y yo por ahí he tocado muchas puertas o estoy en contacto con la Secretaría de Salud. Pero hay muchos intereses detrás de esto. A veces me da la impresión que el presidente de la República tiene muchísimo interés en hacer las cosas bien, pero los intereses transnacionales son muy fuertes, ¿eh? Costó muchísimo para ponerle un sellito negro a los alimentos que se venden en los mercados de autoservicio o los mercados, los supermercados. Y eso no es suficiente. Sin embargo, bueno, las presiones políticas, económicas son muy fuertes. Entonces tenemos que ir tomando conciencia cada uno de nosotros para ir empujando hacia nuevas formas de alimentación más sanas, menos deleterias. Gracias, Freddy. Comenta Kenia, ¿han estudiado también los beneficios para problemas del corazón o se puede aplicar estos métodos? Bueno, hay bastantes, bueno, ya no tantos, pero sí, no tantos como los estudios que se hacen en medicina alopática, pues sí hay estudios ya
medicinas alternativas y complementarias. Sin embargo, no tienen este soporte que la ciencia nos exigiría, la parte matemática, estadística. Y de alguna manera hablamos, ahorita hablamos de hipertensión arterial. Bueno, dijimos que con güereque tomado en unas cantidades mínimas, creo que el 30% de lo que se recomienda, pero como estábamos tomando también otros medicamentos alopáticos, yoga, se estaba tomando una alimentación más sana, con menos grasa, pues vimos que bajó la presión diastólica y sistólica, bajaron muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay otros experimentos, pero a veces no tienen el soporte o la herramienta que el argot científico te pide, ese protocolo matemático. Nosotros sabemos también, los que somos miembros de la Gran Fraternidad Universal, que hay otros parámetros que no pueden ser medidos, ¿no? La tristeza, la melancolía, la impaciencia, la ira, el amor, el desamor, esta parte espiritual, emocional, va a ser muy difícil todavía que midamos y quizás habrá otras formas de acercarnos o aproximarnos a esta realidad. Pero sí hay algunos estudios, muchos estudios de herbolaria, sobre todo en México la Universidad Autónoma Metropolitana está haciendo cosas muy interesantes, el Politécnico, y hay muchas otras universidades que están haciendo cosas, pero la Metropolitana yo me he acercado por ahí y he visto cosas maravillosas. De hecho, este modelo, el usar el güereque para este experimento fue porque mis manos cuando estudiaba la carrera, me cayó una tesis de una alumna de la UAM, donde demostraba todas las propiedades que tenía el güereque. Y hacía falta, y termina así la tesis, que hacía falta continuar un análisis clínico, un experimento clínico del güereque para tener terminado todas las bondades y la práctica del güereque. Y por eso, para dar continuidad a ese trabajo, yo elegí el güereque. Y ya con el güereque pues estamos demostrando que sí tuvimos resultados interesantes en la disminución de los índices de leucemia. Gracias, Freddy. Pregunta de Alejandro. Tenía entendido que se estaba tratando de llevar al Congreso la propuesta de yoga para las escuelas primarias. ¿Ustedes, como GFU, qué han hecho en este punto? Mira, hasta es vergonzoso ese comentario. Creo que nosotros seríamos los que deberíamos estar allá. No, en la institución ya hay que sacudirnos mucha telaraña, ¿eh? No estamos trabajando hacia afuera y estamos revolcándonos aquí mismo. No, ya tenemos que ir afuera. Ya tendríamos que tener una comisión o un comité de relaciones interinstitucionales y no lo tenemos, estamos dormidos. Puede ser que hay otras instituciones y del sector privado o organizaciones no gubernamentales que están haciendo un trabajo que creo que nos corresponde a nosotros. Sí, estamos muy dormidos en muchos campos. Yo así, aunque me pidan la cruz después, así lo veo. Gracias, Freddy, por tu respuesta. Pregunta, muchas gracias. Se remarca la importancia de los cambios de hábitos y la alimentación en esquemas más sanos. Falta mucho por andar. Debemos continuar con el fomento a la salud en las escuelas y en los hogares. Impresionante los datos estadísticos. Gracias por la información. Felicidades y excelente investigación. Este es de Nora Olivares. Juan Carlos de la Torre, muchas gracias con su carita feliz por su estadística. Moto es 5 Plus. Estos resultados que se dan a través de la medicina alternativa me invita a retomar a través de ser más selectivo con lo que como y hago con mi cuerpo. Sin duda, también formar nuevos hábitos con esfuerzo para mantenerme en ello. Le mando saludos, señor Freddy, atentamente Roberto. Gracias. María Concepción, gracias, doctor Toño Moreno, por sus aportaciones muy valiosas. Así es. Fátima, felicito el trabajo realizado. Yo creo que rescatable es el trabajo integral. Si bien es cierto
que se han hecho investigaciones de carácter científico sobre la efectividad de ciertos fitofármacos, así como la efectividad del yoga o qigong. Lo que no se ha hecho es una investigación que permita dar fe y legalidad de los trabajos de forma integral. Ese es el gran mérito y nos da una información clave, el de trabajar de manera integral dichos conocimientos para que tengan efectividad. Daniela Flores Parra, excelente ponencia, muy interesante. Gracias por compartir, Freddy y Margarita. Gracias. Kenia Morán, gracias, Freddy. Juan Carlos de la Torre, quiero resaltar notable el gran aporte del sistema yoga, Ayurveda, en su comprensión de la neurociencia actual. Al contactar con los equilibrios sobre catecolaminas, neurotransmisores, la regulación sistólica y de la presión cardiovascular. Felicidades por iniciar un campo estadístico serio, doctor Freddy. Gracias. Gracias, muchas gracias, igual. Y bueno, por el momento terminamos con la lectura de los chats. Entonces, agradezco al doctor Juan Carlos de la Torre, al doctor Toño Moreno y por supuesto a usted, doctor Freddy Aguilar, por compartirnos esta conferencia de conocimiento. Los invitamos a los tres a ver si nos pueden apoyar con un taller allí en la GTU de una manera integral con todo su conocimiento. Sí, encantado, sí. Por hoy, digo, sería ponernos de acuerdo. Ahora todavía me siento un poco fatigado, hoy estoy muy fatigado, ayer estuve un poco fatigado, pero sí, en un momento futuro con mucho gusto, ¿eh? Gracias, doctor Freddy. Uso Natividad Benalonso, gracias por excelente información, muy amplia, desconocida hasta hoy para mí. Esto ayuda a que sigamos adelante. Saludos. Es cierto. Así es, así es. Pues muchísimas gracias por esta gran participación, esta gran contribución. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Y bueno, pues sí, nos ponemos de acuerdo para que nos ayuden con un taller los tres doctores, Toño, Juan Carlos y Freddy, para seguir invitando a más personas que se integren a este sistema de salud alternativa y que sabemos que nos va a traer muchísimos beneficios. Y sin más preámbulo, bueno, sin más por el momento, yo creo que cerramos la sesión. Muchas gracias a todos y feliz viernes. Nos vemos la próxima. No olviden que el próximo viernes tenemos nuevamente otra conferencia. Les estaremos enviando la invitación por nuestros canales que son redes sociales, Facebook, Instagram, y también todos los grupos de WhatsApp que tenemos a la mano, son como 5. Entonces, pues ahí los estaremos enviando la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Abrazo. Muchas gracias, Alejandrina. Gracias. Gracias, Freddy. Un gran abrazo. Extraordinario estuvo tu ponencia. Muchas gracias a ti por la presentación. Ya casi no Cariño y terminaba, gusto. no empezaba con la presentación. Y eso que fue de